Comenzamos con el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro. Él es un periodista nicaragüense en el exilio, es el director del medio Confidencial y del programa de entrevistas de televisión Esta Semana. Les decía que es un destacado y reconocido periodista, de hecho es un abanderado de la libre expresión en Nicaragua. Es uno de los periodistas más influyentes con sus medios de comunicación, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro y de don Pedro Chamorro, periodista asesinado en 1978. Don Carlos Fernando Chamorro, muchas gracias por estar esta noche en 3030. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Vamos a comenzar con lo último. Esta semana el medio digital Infobae, a través de una entrevista con el Papa, mostraba una declaración que evidentemente ya tuvo sus primeros efectos. Y quiero que escuchemos al Papa Francisco hablando sobre cuando le preguntaron qué opinaba de la situación en Nicaragua. Los obispos, los curas, los papas son una mafia. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, porque quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda argentina, guarangas. Guarangas. Sobre esa decisión, el gobierno de Daniel Ortega, o la dictadura de Daniel Ortega, el régimen de Daniel Ortega tomó la siguiente decisión que salió publicada hoy en los medios de comunicación a través de redes sociales e internet. ¿Cuál es esta decisión? Bueno, la Cancillería de la dictadura dice que acordó suspensión de relaciones con el Vaticano. Esto es la portada de diario La Prensa. Cancillería de la dictadura dice que acordó suspensión de relaciones con el Vaticano. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo calificó de noticia falsa la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, pero admitió la suspensión de las mismas mediante un comunicado emitido este domingo 12 de marzo por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Carlos Fernando Chamorro, su opinión sobre eso. Bueno, primero, la declaración del Papa en Nicaragua y también para muchos observadores internacionales se esperaba desde hace mucho tiempo. Es una declaración bastante tardía, porque el Papa está hablando de un acumulado de crisis y de persecución contra la Iglesia Católica que no empezó hoy en Nicaragua, empezó hace varios años y se agravó con la expulsión del nuncio apostólico Valdemar Sommertag en marzo del año pasado, es decir, hace un año. Y a partir de ese momento se arreció la persecución contra la iglesia. Ya estaba exiliado el obispo Silvio Báez, ya habían sido atacadas con armas de fuego templos católicos, ya habían sido profanados hasta la catedral de Managua. Pero entre el marzo del año pasado y ahora se cerraron medios de comunicación de la Iglesia Católica, fueron encarcelados, enjuiciados y condenados sacerdotes y el obispo Silvio Báez, fueron expulsadas las monjas de Madre Teresa de Calcuta y la gente decía, ¿y el Papa por qué guarda silencio? Y el Papa tenía una postura muy clásica, si se quiere, de la diplomacia vaticana, de dar tiempo, de intentar alguna suerte de intercambio, no sé si algún diálogo o qué, hasta que llegó el momento en que el Papa habló y lo que dijo es claro, es contundente. Dice, en Nicaragua hay una dictadura, y no es una dictadura cualquiera, es una dictadura grosera, hitleriana, comunista, y 2 días después nosotros conocimos y publicamos en Confidencial que la reacción inmediata de Ortega fue decretar la ruptura de relaciones. Ahora dicen que es suspensión de relaciones. El hecho es que al representante del Vaticano en Managua
le han dado 10 días para que se vaya del país, así como antes lo hicieron hace un año con el nuncio apostólico. Esos son los hechos, que si es suspensión o si es ruptura, bueno, que lo expliquen ellos. Lo concreto es que no hay relaciones entre, o no habrá relaciones entre la Santa Sede y Nicaragua, y eso coloca a Nicaragua en un club muy selecto de países donde solo hay 4 países comunistas y 8 países musulmanes en el mundo que no tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Aparte de la reacción del régimen de Ortega, ¿qué esperaría usted de la comunidad internacional en relación a esta, como efecto dominó de esta declaración del Papa Francisco? Creo que este es un hecho que se suma a algo muy importante que ocurrió la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde se presentó un informe de 3 expertos seleccionados por el comité que durante un año investigaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en los últimos 4 o 5 años. Las conclusiones de este informe dicen: en Nicaragua hay pruebas de que se han cometido crímenes de lesa humanidad que señalan como responsable al presidente Daniel Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo y a la cadena de mando del Estado. Y esta comisión recomienda a los países de la comunidad internacional recurrir a la justicia universal para llevar a los tribunales a los responsables de estos crímenes. Y también le recomienda a los organismos internacionales de crédito que incorporen el tema de los derechos humanos en las decisiones que adoptan para brindarle cooperación económica a Nicaragua. Vale decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y muchos más. Y ahora viene Ortega y termina de cerrar el círculo con este ataque frontal en contra del Papa Francisco y el Vaticano. Mire, lo menos que uno esperaría, en primer lugar, de los gobiernos, de los pueblos de Centroamérica, es que acompañen a Nicaragua en esta grave crisis de derechos humanos. Ya no la estoy describiendo yo, estoy citando un informe de las Naciones Unidas. Hay otro de la OEA sobre la crisis de derechos humanos, y lo menos que podemos esperar los nicaragüenses es que se tomen acciones diplomáticas, acciones políticas que incidan en que en Nicaragua se restituyan las libertades, porque hoy en Nicaragua vivimos bajo un estado policial y eso no va a cambiar si no hay verdaderamente una toma de conciencia y una verdadera presión de la comunidad internacional, pero con nombre y apellido, de Centroamérica, de América Latina y también de otros gobiernos. Esta semana también Ortega suspendió la personalidad jurídica al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, al COSEP, al Consejo Superior de la Empresa Privada y a las organizaciones afines. ¿Cuál es la situación de la empresa privada en Nicaragua? La empresa privada nicaragüense fue durante por lo menos una década aliada del régimen de Ortega, sin democracia y sin transparencia, pero con una política muy abierta para favorecer la inversión privada. Estoy hablando de la primera década de la dictadura de Ortega entre 2007 y 2017. Es lo que llamaban el modelo de diálogo y consenso. Nosotros le llamábamos un modelo corporativista autoritario. Bueno, ese modelo produjo algunos resultados económicos, pero repito, sin democracia y sin transparencia. Cuando ese modelo colapsó, porque la gente salió a protestar en abril de 2018 en Nicaragua, y Ortega ordenó una masacre que dejó más de 325 ciudadanos asesinados, todos hoy en la impunidad, se rompió esa alianza que existía, ese cogobierno que había entre el sector privado y los grandes empresarios y el gobierno de Ortega. Y desde entonces, Ortega ha venido presionando, extorsionando, atacando a la empresa privada, al punto de que entre los 222 presos políticos que recientemente fueron excarcelados, habían 2 expresidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada, y estaba también el presidente de la Asociación de Ganaderos, y estaba el CEO del Grupo Promérica, que tiene una gran presencia financiera en toda la región. Es decir,
los empresarios ya han sido víctimas de la persecución de Ortega. Este hecho de cancelar la personería jurídica del COSEP y de las 18 cámaras empresariales, bueno, es una barbaridad. Pero, Edgardo, en Nicaragua han eliminado ya 3.200 personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales de toda clase. Y el sector privado hoy es una víctima también de esa política. Esto tiene, como cualquiera se puede imaginar, un impacto demoledor en el clima de negocios en el país, en las expectativas de inversión. Y por el otro lado, pues crea una situación de mucha más incertidumbre en el país. Entre los más de 200 ciudadanos desterrados por Ortega, hay líderes de la empresa privada, bueno, empresarios, líderes de organizaciones civiles, de la sociedad civil, periodistas, más de 100 periodistas también que están en el exilio, como el caso de Carlos Fernando, y que siguen haciendo periodismo desde el exilio. Pero también entre los desterrados hay líderes de la oposición, incluyendo una hermana de Carlos Fernando, Cristiana Chamorro, que incluso tuvo, entiendo, casa por cárcel y luego fue desterrada, además de otro hermano de Carlos Fernando Chamorro, Pedro Chamorro, periodista, que también fue desterrado. ¿Cuál diría usted que la situación en el caso del liderazgo de la oposición, de los líderes políticos de la oposición en Nicaragua? Mire, además de mi hermana Cristiana, fueron encarcelados injustamente otros 6 precandidatos de la oposición que estaban compitiendo para seleccionar un candidato único para competir con Ortega en las elecciones de noviembre de 2021. A todos los echó presos. Eliminó la competencia política, eliminó los únicos 2 partidos políticos de oposición que podían ir a la elección. Bueno, y ahí se acabaron las elecciones en Nicaragua, pero además encarceló a todos los líderes cívicos del país, estudiantiles, campesinos, académicos, diplomáticos, sacerdotes, periodistas. Bueno, hoy todo ese liderazgo opositor está excarcelado, desterrado, despojado de su ciudadanía y sin embargo está libre. La voz de la oposición hoy en Nicaragua tiene la posibilidad de reconstituirse, de volverse a convertir en un interlocutor, en primer lugar frente a los nicaragüenses y en segundo lugar frente a la comunidad internacional. De manera que yo sí creo que hay un elemento de esperanza en esta tragedia, en este túnel que vive en Nicaragua, con el hecho de que la oposición, el liderazgo de la oposición representa la esperanza de un cambio democrático en Nicaragua. Hoy están en libertad. Sin embargo, Carlos Fernando, si alguien en Nicaragua, dentro de Nicaragua, levanta la voz, levanta la mano y pide elecciones libres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Lo toman preso, como han tomado preso a muchas personas que brindaron una entrevista como la que estamos haciendo en este momento vos y yo. Yo como periodista entrevisté personas que al día siguiente eran capturados y encarcelados, otros que salieron a la calle a exhibir la bandera nacional, la bandera azul y blanco, terminaron en la cárcel. En Nicaragua hay desde septiembre de 2018 un régimen de Estado policial de facto. Es decir, nunca el gobierno se atrevió a suspender las garantías constitucionales, simplemente las eliminó de facto. Libertad de reunión, libertad de movilización. Dijo que las marchas cívicas eran una pretensión de hacer un golpe de Estado. Eliminó la libertad de prensa, confiscó medios de comunicación, atacó la libertad de expresión y por último terminó acabando con la libertad de asociación, este ataque contra la sociedad civil y también contra la libertad religiosa de la Iglesia Católica. Esa es la realidad hoy en Nicaragua. Carlos Fernando, ¿cuál podrías decir usted que es la diferencia entre lo que está pasando en Nicaragua en relación a Venezuela y Cuba? Mira, hay cosas comunes como la estructura autoritaria, dictatorial. Son 3 países en los que ha colapsado el Estado de Derecho, donde no hay una justicia creíble, autónoma, y sin embargo hay algunas diferencias. En Cuba y en Venezuela, los liderazgos autoritarios han logrado suceder el poder. Fidel Castro a Raúl Castro y ahora Díaz-Canel.
en Cuba Chávez a Maduro. En Nicaragua, Ortega ha permanecido en el poder todos estos años, compartiéndolo con su esposa Rosario Murillo. Una diferencia y una pregunta es, ¿podría Rosario Murillo suceder a Daniel Ortega? Hay mucha gente que piensa que eso es un tema que plantea muchas interrogantes. Lo dijo el día de hoy en una entrevista que brindó el propio hermano de Daniel Ortega, Humberto. Pero hay otra diferencia importante y es la economía. La economía nicaragüense no está estatizada, no está socializada y tampoco está colapsando. Es una economía abierta que exporta en primer lugar a Estados Unidos, que también recibe remesas de los nicaragüenses de Estados Unidos y de Costa Rica y exporta a la región centroamericana. Entonces, en Nicaragua no, el régimen, en medio de toda esta deriva autoritaria, ha administrado con cierta racionalidad la situación macroeconómica del país. Eso es una gran diferencia entre Nicaragua, Cuba y Venezuela. Usted decía que al inicio, es decir, Ortega comenzó este nuevo mandato en 2007. El primero fue en 1979 con la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza. De 2007 para acá, evidentemente, usted decía, en los primeros 10 años hubo un cogobierno con la empresa privada y luego pasó lo que ya sabemos que ha pasado. Pero desde el punto de vista económico, entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Quiénes mantienen o qué es lo que mantiene finalmente a la dictadura de Ortega? Mire, yo diría que en este momento hay por lo menos 4 pilares de la economía. Uno es el sector privado que exporta y que produce. Yo no estoy diciendo que el sector privado está sosteniendo a Ortega, pero sí sostiene la economía. En segundo lugar, hay una política del régimen de extorsión, y estoy hablando de corrupción, de grandes coimas, de grandes presiones a los empresarios que dicen, yo ya no trabajo para mi empresa, yo trabajo para el gobierno, porque el gobierno se lleva toda mi liquidez, se lleva todas mis posibles ganancias a través de mecanismos de extorsión de la Dirección General de Ingresos, de la Dirección General de Aduana y de las alcaldías. El otro pilar son las remesas, son los propios nicaragüenses que envían más de 3.000 millones de dólares en remesas al país. Esa es la principal fuente de ingresos externos que tiene el país. No es la inversión extranjera ni tampoco es la ayuda externa, son las remesas. Y por último, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el principal pilar de financiamiento público para el régimen de Ortega, a pesar de todas las violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado la dictadura de Daniel Ortega. Hay un Estado policial que controla a la ciudadanía, hay un Estado policial que vigila a la ciudadanía, hay un Estado policial que reprime a la ciudadanía. Eso lo hemos visto en los últimos años. Usted lo está planteando claramente esta noche. En ese Estado policial, en esos efectivos policiales y militares, ¿han tenido la asesoría o tienen la presencia, el apoyo de cubanos o de venezolanos? Miren, no es visible. No es como yo entiendo que funciona la presencia cubana en Venezuela. Si la hay en Nicaragua, seguramente está enfocada en áreas específicas de inteligencia, me refiero a la presencia cubana. Y por el otro lado, hay un intercambio de experiencias en los mecanismos represivos, estos sistemas de tortura que vimos en las cárceles de Nicaragua, cárceles de aislamiento, donde los presos estuvieron 600 días sin tener derecho ni siquiera a leer un papel, un lápiz o una Biblia. Bueno, eso nunca existió en la historia de Nicaragua. Mi padre fue preso político en Nicaragua varias veces en la dictadura de Somoza. La dictadura de Somoza fue cruel, pero los niveles de crueldad de estos métodos de tortura evidentemente han sido importados de otras experiencias. Y por el otro lado, hay una relación también con la Rusia de Putin, que tiene mucha presencia en Nicaragua, y eso está directamente orientado al tema del espionaje político. Pero si usted me pregunta a dónde están los cubanos, a dónde están los venezolanos, a dónde están los rusos, pues sí, hay alguna presencia de agregados militares, policiales, pero no es que están ahí una gran protuberancia de sectores en las calles. Usted aseguró recientemente que es la venganza y el odio el argumento
que sostiene a Ortega más que cuestiones ideológicas o políticas. ¿Podría explicar esto a nuestros amables televidentes, por favor? Mire, no solamente lo digo yo, lo han dicho personas que fueron parte del régimen de Ortega y decían entonces que lo apoyaban porque había un proyecto político que estaba relacionado pues con el antiguo ideales del Frente Sandinista de promover la justicia social, y en un momento en que la lógica y la racionalidad de este gobierno simplemente colapsa, desaparece, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo, su único plan de gobierno es estar ahí el día de mañana y la próxima semana, es decir, es mantenerse en el poder a cualquier costo, y cualquier costo significa cárceles, significa tortura, significa represión, y hay un enfoque particular de la venganza contra todos aquellos, hayan sido ciudadanos, empresarios, líderes políticos, líderes cívicos, periodistas, sacerdotes, obispos, religiosos, que hayan participado en este esfuerzo por promover un cambio en Nicaragua. Mire, lo que los nicaragüenses gritaron y demandaron en las calles durante las protestas de abril fue elecciones anticipadas, limpiar la porquería del sistema electoral para ir a una verdadera elección libre, que se acabaran los fraudes electorales, que se acabara la corrupción. Eso es lo que la gente demandó. Ahora, el nivel de la represión, de la represalia y la venganza llega al extremo actual en el que ahora se ha aplicado el despojo de las nacionalidades, incluida mi persona y mi esposa. Ya me quitaron incluso la pensión de vejez del Seguro Social a la que tengo derecho, que ni siquiera es del gobierno, son mis ahorros. Es decir, a eso me refiero yo cuando digo que este es un sistema que trata de mantenerse en el poder sin ningún soporte ideológico, ni siquiera político, únicamente es el discurso de odio y de venganza. En 1979 usted fue parte de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza y estuvo cercano al gobierno sandinista en esa primera etapa hasta 1994. ¿Qué pasó? Bueno, son 14 años de esa historia. La revolución derrocó a la dictadura de Somoza. En los primeros años abrió y fomentó en Nicaragua grandes transformaciones sociales, entre ellas la campaña de alfabetización, unos grandes espacios de participación política, pero la revolución se fue agotando, por un lado, en sus propias inclinaciones autoritarias y por el otro lado, en la confrontación con Estados Unidos, con la administración Reagan, con la generación de la situación de la guerra de la Contra, que fue una guerra de agresión externa y fue también una guerra civil. Y creo que ahí se acabó la revolución, en la militarización de la política. Cuando el Frente Sandinista pierde las elecciones en 1990 con mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, empieza una transición política en Nicaragua. Y aún desde el Frente Sandinista hubo un intento de transformar ese partido, ese movimiento, en un partido de izquierda democrática, pero todo eso fracasó y bueno, yo asumo mis responsabilidades en todos esos años y posteriormente yo me dediqué desde 1995 pues, a ejercer el periodismo independiente. Aquel que usted conoció, aquel que usted apoyó en relación a este que tenemos ahora, ahí en Nicaragua, refiriéndome a Ortega, ¿qué puede decir? Mire, Ortega nunca fue el líder de la revolución nicaragüense, era uno más uno de los miembros de esa dirección colectiva. Posteriormente fue acumulando poder. Yo diría que no me habría imaginado los niveles de crueldad, los niveles de falta de escrúpulos con que Ortega y Rosario Murillo, porque hoy cuando en Nicaragua uno habla de Daniel Ortega, la gente inventó una palabra que yo no sabía dónde había salido, que decían la palabra Ormu. Yo decía, Ormu es un personaje de Games of Thrones. No, Ormu es Ortega Murillo, porque es un dúo político que son absolutamente inseparables. Y creo que ahí hay mucho de esos elementos de irracionalidad, de mesianismo en el ejercicio del poder que están completamente desconectados de la realidad.
solo eso puede explicar las masacres, solo eso puede explicar el encarcelamiento masivo, solo eso puede explicar la persecución contra la Iglesia Católica y ahora incluso pues esta ruptura con el Vaticano y el Papa Francisco. ¿Cuáles podría usted advertir que son algunas señales de alerta o de alarma que pueden conducir a un país a una situación como la de Nicaragua? Mire, esto no ocurrió de un día para otro y muchas veces me han hecho esa pregunta en Guatemala, en El Salvador también, y yo lo que puedo decir es que nada es inevitable. Es decir, no había nada que podría pronosticar que en Nicaragua se iba a imponer una dictadura. Hubo una sucesión de fracasos. Fracasaron los partidos políticos, fracasaron las élites empresariales también, y por el otro lado, creo que también fracasó la comunidad internacional cuando no advirtió que en Nicaragua se venía demoliendo el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. En esos 10 años, de 2007 a 2017, Ortega impuso una reelección inconstitucional, ilegal, y en ese momento fue reconocida internacionalmente y fue reconocida por las élites económicas y políticas de Nicaragua, y estaba violando la Constitución, y luego cooptó a la policía y el ejército, desmantelando uno de los grandes logros de la transición democrática, que fue la profesionalización del ejército y la policía. En el caso de la prensa, pues yo creo que la prensa no puede aceptar nunca la censura ni la autocensura, y por el otro lado, pues tenemos que mantener una alianza con la sociedad civil. En Nicaragua nos han aplastado. Mi redacción ha sido 2 veces confiscada por la policía y nosotros seguimos haciendo periodismo, y muchas de las organizaciones de la sociedad civil también, aún desde el exilio, siguen trabajando hoy. Carlos Fernando, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con el programa 3030 aquí en Tegucigalpa, Honduras, y quiero decirle que estamos pendientes de lo que ocurra y a sus órdenes para acompañarlo en esta tremenda lucha que no se detiene por la libertad de expresión, por la libertad y la democracia en Nicaragua. Muchas gracias, Carlos Fernando. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia de 3030 en Honduras.